Comienza el informativo con Ruth del Salto y Carlos Eduardo Sánchez. El presidente Donald Trump afirmó este miércoles que más militares se están movilizando hacia la frontera sur de Estados Unidos para frenar la llegada de las caravanas de migrantes centroamericanos. El republicano ha dicho que las tropas tienen el deber de proteger lo que llamó sagrada frontera de la Unión Americana. Incluso el mandatario les advirtió a los migrantes que no los van a dejar pasar a territorio estadounidense. El mensaje de Trump se conoce cuando fuentes del Pentágono informan que podrían enviarse a la zona de frontera hasta 7.000 efectivos en Washington. Emiliana Molina tiene el reporte. Emiliana, buena tarde. Así es, ¿qué tal? Muy buenas tardes a ambos. Esto sucede mientras expertos le piden al mandatario estadounidense Donald Trump que en vez de enviar a tantas tropas a la frontera entre México y Estados Unidos, que más bien envíe abogados y expertos legales para ayudarle a los migrantes a pedir asilo una vez lleguen a la frontera y también a solucionar su situación migratoria, mientras que Trump continúa criticando a las autoridades mexicanas por impedir el paso de esta caravana. Por otro lado, el día de hoy, como mencionaban, el Pentágono ha dicho con pocos detalles que enviará más tropas a la frontera, adicionalmente a las más de 5.000 que se tenían previstas. Nuestro ejército está siendo movilizado en la frontera sur. Vienen muchas más tropas. No permitiremos que estas caravanas, que también están compuestas de algunos matones y pandilleros muy malos, entren a los Estados Unidos. Nuestra frontera es sagrada. Deben entrar legalmente. Den la vuelta. Y es que según expertos, esta caravana inició con al menos 50 personas, donde se fueron sumando después cientos y llegó hasta los miles sin ningún tipo de apoyo del gobierno. Incluso estos me aseguran que las personas que están apoyando a esta caravana de migrantes son los mismos pueblos por donde estos están caminando y que cada día el trayecto que se hace rumbo a Estados Unidos es improvisado, que han hablado incluso con múltiples de estos migrantes que se encuentran en la caravana y que muchos han dicho que si bien están huyendo por la falta de oportunidades laborales, también están huyendo por la violencia. Incluso otros han dicho que simplemente están huyendo porque no tienen otra opción. Bueno, la realidad es que deben de mandar personas que puedan procesar a todos los que vienen en la caravana y vienen pidiendo refugio, asilo. Hay que recordar que esto, más allá de ser una caravana, es un éxodo de Honduras y ahora se está replicando en otros países porque las condiciones en los países de origen ya no son para vivir y la opción para esta gente es quedarse y muchas veces morir o tratar en esta travesura y ver si pueden buscar un refugio no solo en México, pero aquí en Estados Unidos también. Y marcando nuevamente la agenda del día de hoy y criticando los temas migratorios en este país, Trump vuelve a criticar la 14ª enmienda de la Constitución que le brinda ciudadanía a las personas nacidas en territorio estadounidense. El mandatario aseguró que esta 14ª enmienda será modificada de una manera u otra. La llamada ciudadanía por nacimiento, que cuesta miles de millones de dólares a nuestro país y es muy injusta para nuestros ciudadanos, se terminará de una u otra manera. No está cubierta por la enmienda 14 por las palabras sujeta a su jurisdicción. Muchos expertos legales están de acuerdo. Y a pesar de que el Pentágono está enviando tropas adicionales a la frontera entre México y Estados Unidos, esta caravana de migrantes, como muchos han dicho en medios de comunicación o le han dicho a expertos de ONG, no tienen otra opción que continuar su camino, pues muchos de ellos podrían hasta morir en manos de pandillas en Centroamérica. Estamos en directo desde la Casa Blanca. Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Emiliana, gracias por ese reporte desde Washington. El emblemático globo Trump Baby se ha alzado sobre un parque en San Diego, en California. De esta manera, activistas están protestando en contra de la medida del republicano que ha enviado a más efectivos a la frontera de Estados Unidos con México como una medida de seguridad ante el avance de varias caravanas migrantes centroamericanos. Este globo, con una caricatura de Trump usando pañal, se ha colocado sobre un misil balístico intercontinental inflable en el espacio cultural del Parque Balboa. Y hay tensión en la frontera sur de los Estados Unidos por la llegada de estas caravanas de migrantes centroamericanos. Grupos de supremacistas blancos aseguran estar dispuestos a usar sus armas en contra de las personas que integran las caravanas. Este es un informe de nuestra cadena aliada Telemundo 51. ¿Vas a usar armas? Sí, de que permitan, sí, una pistola. Pero esta pistola no es por la guerra y todo. Y también el problema es
con los otros dueños aquí a la propiedad es la misma cosa. Rusty Monsés, quien lleva 70 años viviendo en 21 acres de terreno del lado estadounidense, asegura que a lo largo de su vida ha reportado a 15,000 indocumentados a la patrulla fronteriza para que los atrapen. Ahora advierte a los miembros de la caravana que no se atrevan a pisar su territorio. Ahí en México dicen el 50% son malos. Yo no sé, pero los oficiales que yo conozco, sí sabes. Dentro de su camioneta, Rusty trae una escopeta y dice que es para matar animales. Le pregunté si la iba a usar si veía un indocumentado y dijo que mejor no entren. Yo no quiero entrar aquí. ¿Por qué? No le gusta, no conoce. Al lado de Rusty estaba Timothy Burgett, quien confesó ser parte de los Patriots, un grupo de ciudadanos que patrulla el territorio para impedir la inmigración ilegal. Timothy descartó que los Patriots sean un grupo militar y traigan armas, pero que no ven bien esta caravana de migrantes. Algunos son buenos, otros malos. Tienes asesinos, violadores, hay musulmanes terroristas que son afiliados a ISIS. También hay miembros de cárteles metidos en el grupo, dice Burgett. Esta es parte del Río Grande por donde cruzan muchos inmigrantes, pero esta parte del terreno es privada, donde muchos rancheros están vigilando su terreno con armas. Hasta 4 caravanas de migrantes centroamericanos van rumbo a los Estados Unidos en su afán por huir de condiciones adversas. Se trata de miles de personas, muchas de ellas con historias desgarradoras. Glenda, por ejemplo, Glenda Escobar, es una madre que va con sus 2 hijos. Han tenido que caminar cientos de kilómetros hasta el sur de México, en donde continúan este largo trayecto rumbo a la Unión Americana. Así transcurren los días de esta madre cabeza de familia que salió de Honduras acompañada de sus 2 pequeños hijos. El agotamiento por los cientos de kilómetros recorridos se hace evidente en el rostro de los menores que encuentran la manera de divertirse en cada parada que hacen. Adonai, de 5 años de edad, y Denzel, de 8, acompañan a su madre en el largo camino con la ilusión que es compartida con miles de migrantes, la de encontrar un mejor futuro para sus familias. Y el motivo de que yo me voy es por mis hijos, más que todo por mis hijos, para que ellos estudien, tengan un mejor estudio, una mejor forma de vivir y apartarlos de tanta violencia. Regresar no es una opción. Glenda asegura que el riesgo vale la pena porque permanecen juntos como familia. Sí, es peor que se queden porque luego te quedan con alguien que tal vez no te lo va a cuidar bien. Y para mí es mejor arriesgarme junto con ellos, a venirme junto con ellos juntos y no dejarlos atrás. Pero los objetivos no solo son claros para ella. Adonai muestra su rostro inocente y sus intenciones latentes. Cuenta para qué quiere llegar a los Estados Unidos. Bueno, estudiar, trabajar y ayudar a mi mamá en muchas cosas. El recorrido es largo, falta mucho para llegar a su destino. Cada día logran avanzar cerca de 48 kilómetros. Sigamos para adelante, pero igual es una noche especial hoy. Porque ellos pues seguro que mañana se van a levantar tarde, no van a levantarse a las 2 de la mañana, no van a venirse cayéndose de sueño. Entonces sí, la verdad que sí estoy alegre. Durante el trayecto esperan la buena voluntad de los residentes mexicanos en cada uno de los pueblos que atraviesan para que les brinden algo de comida. Son miles de familias que permanecen unidas en su anhelo de encontrar en la Unión Americana el futuro que no fue posible en su país de origen. La primera caravana migrante avanza. Vamos a recordar que partió hace 18 días del norte de Honduras, desde la ciudad de San Pedro Sula. Ahí miles de personas han salido hasta la frontera con Guatemala. Tras ingresar al territorio guatemalteco, llegaron a Ciudad de Guatemala, consiguieron entrar a México después de que las autoridades federales bloquearan el paso fronterizo. Atravesaron el sureño estado de Chiapas y el fin de semana han llegado a Oaxaca. Hoy cruzan el Istmo de Tehuantepec, en este último estado, para continuar su ruta hacia la frontera sur de Estados Unidos.
Como si fuera poco, una nueva caravana con 2.000 migrantes se ha formado y salió este miércoles desde El Salvador, rumbo a Estados Unidos. Se trata de hombres, mujeres, niños también, que buscan este sueño americano. Los migrantes se han concentrado en la capital del país, partieron hacia la Achadura, un punto ubicado en el departamento de Ahuachapán, en la frontera entre El Salvador y Guatemala. La caravana está acompañada de efectivos de la Policía Nacional Civil que van a brindar asistencia. Este grupo inicia el viaje 3 días después de que un primer grupo iniciara este recorrido. Lo que el Señor quiere. Y la Asamblea General de la ONU debate a esta hora una resolución que pide el fin del embargo de los Estados Unidos en contra de Cuba. Desde hace 26 años, La Habana ha sido exitosa en lograr el respaldo mayoritario de los 193 estados integrantes de Naciones Unidas. Sin embargo, este año la presentación de una serie de enmiendas por parte de Washington anticipa una discusión un poco más extensa de lo habitual. NTN 24 está en el lugar de la noticia con Alejandro Rincón. Alejandro, una buena tarde. Hola, buenas tardes. Es un gusto saludarlos desde la sede general de Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Hace minutos ha tenido lugar un importante desarrollo de esta noticia. Como había sido previsto, la aprobación de esa resolución de condena al embargo económico impuesto por los Estados Unidos a Cuba ha quedado dilatada para el día de mañana. Una realidad atribuida al deseo de la misión de Washington ante el organismo internacional de presentar un conjunto de 8 enmiendas en donde se llama principalmente a la extensión de las libertades civiles en territorio cubano, un movimiento que para el conjunto de la Asamblea General despertó una ola de discursos de los países integrantes de la Asamblea General que en su mayoría respaldaron los intereses de Cuba e hicieron un llamado a los Estados Unidos a que levante el bloqueo económico. Ante la demora, NTN 24 ha consultado ya la reacción de la portavoz de la presidenta de la Asamblea General, quien en los siguientes términos se expresó sobre lo que se prevé entonces para mañana. El presidente está compartiendo la reunión y, como dije anteriormente, miembros de la organización inscritos van a hablar hoy. La reunión irá hasta mañana y esperamos las acciones que tomen los miembros que se realicen mañana. Dos precisiones adicionales sobre este caso. Por una parte, Estados Unidos todavía no ha hecho su intervención formal, ni la presentación de esas 8 enmiendas, ni tampoco la consideración de las mismas. Por su parte, el canciller cubano hizo algunas voces de protesta antes de esta decisión de los Estados Unidos. De hecho, el jefe de la diplomacia cubana aseguró que este movimiento de los Estados Unidos lo que busca es justo fortalecer el bloqueo que impone ahora mismo la Unión Americana a los intereses de Cuba. Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora desde la ONU. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. En Nueva York vamos a cambiar de tema. El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, denunció una supuesta campaña en su contra, orquestada, según él, por quienes se sienten afectados por la cancelación de las obras del nuevo aeropuerto internacional de la capital de Ciudad de México a partir del 1 de diciembre, fecha en la que será posesionado el líder de izquierda en la presidencia del país. López Obrador anunció la terminación del proyecto tras una consulta del pasado fin de semana en la que los ciudadanos eligieron frenar la construcción de esta nueva terminal aérea, una de las promesas de campaña del dirigente de Morena, precisamente por su alto costo. Críticos del proceso han cuestionado la legitimidad de estas votaciones por su baja participación y también la falta de observación independiente. Cuánta bulla, cuánto ruido por lo de la consulta sobre el aeropuerto. Es una campaña orquestada por los que se sienten afectados y a pesar del escándalo, la bulla, los ataques, no pudieron. Ciudad de México, sin agua, la capital del país vive una restricción en este servicio. 13 de las 16 alcaldías de la ciudad van a sufrir los efectos del corte de agua. Según las autoridades, los cambios en el suministro afectan a 22 millones de habitantes, obliga al cierre de colegios.
reduce la actividad laboral. También este corte fue programado para permitir una serie de obras en las estructuras del acueducto conocido como el sistema Cutzamala. Los ciudadanos podrán abastecerse en camiones que han sido dispuestos por el gobierno local en las colonias de la capital. Polémica en Brasil por la primera aparición pública del electo presidente Jair Bolsonaro. El ultraconservador participó en un culto evangélico en la ciudad de Río de Janeiro. Durante su intervención en la iglesia advirtió que su país se encuentra en una crisis ética y moral. El ultraderechista ha manifestado en múltiples ocasiones su rechazo a las políticas a favor de la comunidad LGBTI. Además, Bolsonaro agradeció a la comunidad cristiana por su apoyo durante la campaña electoral. Tanto quanto complicado. El gobernador electo del estado de Río de Janeiro, Wilson Witzel, ha defendido que francotiradores de élite puedan abatir a criminales que porten fusiles en las favelas de la región. Esta polémica propuesta ha sido rápidamente condenada por Amnistía Internacional, que alegó que esta medida supone una afrenta a la legislación brasileña e internacional y también una falta de respeto a las reglas sobre el uso de la fuerza y armas de fuego. Witzel es un fiel seguidor del ultraderechista Jair Bolsonaro y como presidente electo pues defiende, sabemos, la mano dura para combatir la violencia que azota al estado de Río, cuya seguridad está bajo control de las Fuerzas Armadas desde febrero pasado. Llegamos a la primera pausa aquí en el informativo y al volver, tragado por un enorme hoyo, así terminó un automóvil en Canadá. La historia en minutos. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. Y ha sido desarticulada una red de pornografía infantil en Chile. Durante el operativo fueron capturadas 8 personas y se incautaron más de 40.000 imágenes y 7.000 videos. El reporte con Juan Pablo Monsalve desde Santiago. Juan Pablo. Hola, ¿qué tal, televidentes de NTN 24? Pues esta operación se realizó luego de una investigación de largo aliento liderada por la Policía de Investigaciones de Chile. Según lo han informado las autoridades, pues se lograron incautar más de 40.000 imágenes y 7.000 videos. También han señalado las personas encargadas de cibercrimen de la Policía de Investigaciones que esta red operaba en todo el territorio chileno. Vamos precisamente a revisar las declaraciones del comisario a cargo de este procedimiento. Se estaban intercambiando contenidos e información relativos a pornografía infantil. Es por eso que se realiza esta investigación que como dije, duró 8 meses, en donde se logra identificar los puntos de conexión donde se están intercambiando el material estas personas que conforman una red que está establecida. En donde se logra establecer que 8 de ellos tenían almacenamiento y distribución de pornografía infantil. Hablamos de que se logró la incautación de más de 50.000 archivos y de 7.000 videos de esta índole, en donde aparecen claramente menores de edad siendo agredidas sexualmente. Este trabajo realizado por la Policía de Investigaciones pues también se hizo de manera conjunta con la Fiscalía chilena, desde donde señalaron efectivamente cuáles son los delitos y las penas a las que se exponen 8 personas que fueron detenidas. Los delitos que se investigan, como señalé, son un delito base de un almacenamiento de material pornográfico infantil que parte en 541 días a 3 años, hasta obviamente situaciones más graves como podrían decir relación con distribución que parte de 3 años y 1 día a 5, y obviamente todos los demás delitos que van aparejados y que es la importancia obviamente que hace primar al cibercrimen la investigación de esto, que es por ejemplo la situación de que detrás de cada delito de esto hay un menor, por tanto no se descarta situaciones obviamente como abuso y producción.
En lo corrido 2018, pues las autoridades chilenas han logrado desarticular al menos 8 redes de pornografía infantil. Una situación pues que no deja de preocupar, específicamente porque se vulnera de manera directa los derechos de los niños, el mayor capital de la sociedad de un país. Esta es la información que podemos entregarles a esta hora desde Santiago de Chile. Continúen ustedes con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Muy buenas tardes. Una buena tarde, Juan Pablo. Gracias por ese reporte desde Chile. Y a esta hora cientos de venezolanos realizan largas filas para entrar a Perú por la frontera terrestre con Ecuador. Ellos buscan ingresar a territorio peruano antes de esta medianoche, cuando venza el plazo para acogerse al permiso temporal de permanencia. Este documento que permite a los migrantes de Venezuela residir legalmente en el país, así también como trabajar y estudiar de manera formal. El plazo para solicitar el llamado PTP vence el 31 de diciembre, pero solo serán atendidas las peticiones de los venezolanos que hayan entrado a Perú hasta este miércoles, el 31 de octubre. Vamos precisamente a Venezuela porque aumentan las protestas de calle. Esta vez los maestros se manifestaron en la entrada del Ministerio de Educación, esto en Caracas, en reclamo por sus reivindicaciones salariales. Denuncian que son los peores pagados de la región y al régimen de Nicolás Maduro lo señalan de pretender acabar con la educación en el país. NTN 24 está en el lugar de la noticia con nuestro periodista Oliver Fernández. Oliver, una buena tarde. Hola, muy buenas tardes, gracias por este contacto. Esta hora nos encontramos en las puertas del Ministerio de Educación acá en Caracas, donde los docentes de distintas instituciones del país decidieron tomar esta avenida para protestar en contra de las políticas del gobierno de Nicolás Maduro. Aseguran que no está respetando la contratación colectiva firmada en el mes de abril. Además denuncian que 40% de los docentes de Venezuela han tenido que huir del país producto de la crisis. Veamos. Yo sé que nadie se atreve a decirlo, pero más del 40% del sector de educación está fuera del país. ¿Cómo vive un educador hoy en día? Mira, un educador vive con los zapatos rojos. Un educador hoy vive usando material de reciclaje. Un educador hoy vive caminando desde la zona de educación hasta su casa. Señor ministro, no le estamos exigiendo absolutamente nada. Simplemente que cumpla con su papel como Ejecutivo Nacional, porque usted sabe que las contrataciones colectivas tienen rango de ley. Al igual que el resto de los gremios en Venezuela, el sueldo de los maestros no les alcanza ni siquiera para poder alimentarse. Un salario de miseria que nos ha llevado a la desgracia de tener familias que se han tenido que desintegrar. Mi hijo tiene 2 niños que están enfermos, que son especiales, y no nos alcanza el salario de él y el mío para cubrir nuestras necesidades. Diputados a la Asamblea Nacional también se acercaron hasta acá, hasta las puertas del Ministerio de Educación. Aseguran que el ministro Aristóbulo Isturi no representa al gremio educativo en Venezuela. Que además aniquilaron nuestro sueldo, porque hicieron una tabla que ni ellos mismos saben sacar la matemática, como es el caso de Aristóbulo. Además, que Aristóbulo no representa moralmente al magisterio venezolano. No lo representa porque Aristóbulo fue el primero en traicionar la base magisterial. Pero hoy quiere tratar a los docentes como si fuéramos unos delincuentes. No reconoce las necesidades de Venezuela, porque hoy permite que la educación sea aniquilada, manipulada, personajes y tergiversada en nuestra historia. Venezuela sigue sumergida en una sola protesta. Los trabajadores de la CanTV, principal empresa de telecomunicaciones en Venezuela, también decidieron cerrar la avenida Libertador por sus reivindicaciones salariales. Veamos. Trabajé 30 años para tener todos mis beneficios, para mí, para mi familia, para mis nietos, y ahora veo que no está quedando nada porque de un solo plumazo que hubo en la reconversión monetaria nos ha tumbado todos los beneficios que nosotros por años teníamos. Los maestros no descartan un paro nacional de actividades, al igual que los trabajadores de la CanTV, principal empresa de telecomunicaciones en Venezuela. Es la información que manejamos desde Caracas. Continúen con más en nuestro Centro Internacional de Noticias. Oliver, gracias por ese reporte. En las últimas horas, los cadáveres de unos 23 cóndores andinos han sido encontrados en varias provincias de la Patagonia Argentina. Las autoridades han informado que la causa de la muerte de estas aves, consideradas una de las más grandes del mundo, sería envenenamiento por el uso de potentes agroquímicos, en la zona del cultivo de trigo, soya y maíz. Ya ecologistas están denunciando el daño, reportan que en año y medio han encontrado sin vida 90 ejemplares de esta especie que se encuentra en peligro de extinción.
Tragado por un enorme hoyo, así terminó un automóvil de la Comisión de Tránsito de Toronto. El incidente ocurrió después de que un tramo de esta vía que ven en pantalla se inundara. El agua creó un cráter y el automóvil, que justamente había sido enviado allí al lugar con personal para evaluar la situación, fue succionado por el fenómeno. De acuerdo con la prensa local, el conductor salió ileso. Todo el tránsito de la avenida fue desviado y las autoridades canadienses confirmaron que van a recuperar este automóvil. Ya está todo listo para la realización de la Maratón de Nueva York. Los organizadores del mayor evento deportivo de la ciudad se han congregado en la línea final en Central Park para las protocolares ceremonias previas a la carrera. Se espera que unas 50.000 personas participen en esta competencia que se va a efectuar el domingo y que congrega a cerca de 2 millones de espectadores. Hacemos una nueva pausa en esta emisión de noticias y cuando regresemos vamos a hablar del debut oficial de la princesa Leonor, heredera de la monarquía española. Ya regresamos con el informativo. Continuamos con el informativo. La Fiscalía de Turquía ha ofrecido este miércoles detalles oficiales sobre la muerte del periodista saudí Jamal Khashoggi. Los expertos concluyen que el comunicador fue estrangulado y después se deshicieron de su cuerpo, que había sido cortado en pedazos. Y hace unos minutos las autoridades turcas también comunicaron que la muerte de Khashoggi no pudo haberse ejecutado sin las órdenes de alguien en una posición superior. Estrangulado y posteriormente descuartizado. Esa habría sido la suerte del periodista saudí Jamal Khashoggi, según las conclusiones de la Fiscalía turca. A través de una declaración escrita, la institución judicial concluyó lo siguiente. Jamal Khashoggi fue asesinado mediante estrangulamiento de forma planificada de antemano, inmediatamente después de entrar el 2 de octubre de 2018 en el consulado de Arabia Saudí en Estambul para recoger unos documentos relativos a su matrimonio. El cuerpo de Jamal Khashoggi fue eliminado mediante descuartizamiento, también de forma planificada, después de que se le hubiera matado por estrangulamiento. Los espeluznantes detalles llegan después de una reunión entre las autoridades turcas y el fiscal jefe saudí Saud El-Moyeb, con quien se adelantaron reuniones de trabajo en Estambul. Khashoggi desapareció el pasado 2 de octubre tras ingresar al consulado saudí de esa ciudad. Aunque primero se habló de una pelea o de un interrogatorio que se habría salido de las manos, ahora todo apunta a un asesinato premeditado. Turquía exige al reino saudí la respuesta a estas 3 preguntas. ¿Dónde está el cuerpo de Khashoggi? Responder si tienen información sobre la planificación del asesinato y revelar la identidad del llamado colaborador local en Riad, quien presuntamente se encargó de deshacerse del cadáver. Los saudíes prometen respuestas, pero hasta ahora nada concreto. El fiscal regresó a Riad el día de hoy sin ofrecer declaraciones a la prensa. En Indonesia, las autoridades adelantan la búsqueda de un objeto hundido a 30 metros de profundidad en el mar de Java y que podría pertenecer al avión de la aerolínea Lion Air, accidentado este lunes. Según los primeros reportes, el artefacto emite señales de audio, lo que ha hecho pensar que podría tratarse de cajas negras del Boeing 737. Entre tanto, siguen las operaciones de rescate de los cuerpos de los 189 ocupantes de esta aeronave. Hasta el momento, ninguno de los 49 restos humanos recuperados han sido identificados. Un objeto hallado en el mar de Java llamó la atención de las autoridades de Indonesia, que adelantan la búsqueda del avión del Lion Air accidentado el pasado lunes. De acuerdo con lo que mostró la indicación, podemos confirmar que la caja negra está ahí. El único problema es que la corriente es muy fuerte. Los barcos desplegados en un radio de 5 kilómetros de la última localización conocida del avión detectaron un sonido repetitivo en el lecho marino que podría ser emitido por las cajas negras del Boeing 737. Los reportes indican que el objeto, que podría además tener parte del fuselaje, está a 30 metros de profundidad.
Creemos que el fuselaje debe estar alrededor de esa área porque hemos visto algunos restos, una gran parte del vuelo. Por lo tanto, esperamos que con la ayuda de los militares y la policía, así como la Agencia para la Evaluación y la Aplicación de Tecnología y el Comité de Seguridad en el Transporte, que se pueda encontrar esta noche. La ubicación de las cajas negras permitirá establecer lo ocurrido con el vuelo 610 que despegó del Aeropuerto Internacional de Yakarta y que luego de 13 minutos de vuelo se precipitó en el mar. Los artefactos además esclarecerían si la responsabilidad de la muerte de 189 personas se debe a negligencia del piloto o a las averías del avión. Tras el accidente, la aerolínea informó que la nave había sufrido un problema técnico en el anterior trayecto y que fue reparado antes de recibir la luz verde para despegar 6 horas después. Según los expertos, la avería provocó variaciones de velocidad, rumbo y altura que habrían sido las causantes del accidente. Vamos a revisar inmediatamente cuál es la importancia de las llamadas cajas negras. Todos los aviones comerciales tienen 2 cajas negras ubicadas generalmente en la parte trasera del avión. La grabadora de voces de cabina, CBR, por su sigla en inglés, registra el audio, graba conversaciones, sonidos y anuncios en la cabina de piloto. La grabadora de datos, conocida como FDR, registra estos parámetros cada segundo, hasta 700 datos del vuelo, como la altitud, la velocidad, la temperatura o la trayectoria. La duración de las grabaciones es aproximadamente de 2 horas y 25 para la FDR. Las cajas negras están hechas para proteger datos en caso de caída, de incendios, inmersiones hasta 6.000 metros de profundidad. Cada una de estas cajas posee una baliza que ayuda a las búsquedas en el mar. Esta emite una señal que se propaga en el agua como un pulso cada segundo durante al menos 30 días. A otros temas, grupos de radicales islamistas protagonizan protestas y disturbios en varias ciudades de Pakistán tras la absolución de una cristiana condenada a muerte, esto en el año 2010, por supuestamente insultar al profeta Mahoma. Los manifestantes maldijeron a los jueces del Tribunal Supremo de Pakistán que emitieron esta decisión. También quemaron neumáticos y bloquearon transitadas vías del país. La princesa Leonor de Asturias ha pronunciado sus primeras palabras en un acto público con la lectura del texto de la Carta Magna del país. El debut de la heredera al trono español se llevó a cabo en el auditorio del Instituto Cervantes, donde se conmemoraron los 40 años de la Constitución. Marcelo Moncayo, desde Madrid, con el reporte. Marcelo. Hola, ¿qué tal? Un cordial saludo para todos ustedes desde Madrid, amigos televidentes. Este día la Constitución española cumple 40 años. En ese marco, la princesa Leonor, heredera de la corona española, participó en su primer acto público. Este 31 de octubre la Constitución española cumple 40 años desde que fue redactada en 1978. En el marco de esa celebración se realizó una lectura pública de la Carta Magna. Este fue el escenario escogido para que la princesa Leonor, heredera de la corona española, quien cumple este miércoles 13 años, pronuncie sus primeras palabras en un acto público. La primogénita del rey, bajo la mirada atenta de su madre, la reina Leticia, leyó el artículo primero en donde se dispone que la soberanía nacional reside en el pueblo español y que la forma política del Estado es la monarquía parlamentaria. Artículo 1. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. 2. La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado. 3. La forma política del Estado español es la monarquía parlamentaria. De esta lectura también participaron Su Majestad el Rey Felipe VI, quien fue el primero en comenzar, y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, quien continuó con la lectura luego de la princesa Leonor. Pocas maneras hay mejores para reafirmar una vez más la fidelidad y el compromiso de la corona con la democracia y con la libertad. El preámbulo. La nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad
y promover el bien de cuantos la integran en uso de su soberanía, proclama su voluntad de garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo. Artículo 2. La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas. Amigos televidentes, y los actos por el aniversario de la Constitución española continuarán, sobre todo teniendo en cuenta que el texto de la Constitución fue refrendado el 6 de diciembre de 1978. Este es el informe Marcelo Moncayo, NTN 24, Madrid.